Hola, buenos días. Mi nombre es Fernanda Sosa Flores, Fernanda Lin Sosa Flores, y el día de hoy voy a hacer una breve exposición acerca de los derechos humanos y bueno, sobre las tres generaciones que se han ido desarrollando conforme el paso de estos años. Voy a comenzar con mi presentación, una presentación muy breve, ya que aquí conlleva, bueno, los derechos humanos y sus tres generaciones. Asimismo, vamos a empezar a hablar sobre los diferentes tipos de maneras de clasificar los derechos humanos, que bueno, se van a tomar diferentes puntos de enfoque, como por ejemplo van a ser un enfoque historicista y que bueno, en ese entonces se tomaron en cuenta muchas sobre la protección progresiva en conforme a los derechos humanos. Asimismo, también se da un enfoque basado en la jerárquica que va a distinguir los derechos esenciales y los derechos complementarios. Y bueno, la clasificación más conocida de los derechos humanos va a ser aquella que distingue las tres generaciones y el criterio que se va a fundamentar dentro de ellas con un enfoque periódico basado en la progresiva cobertura de los derechos humanos. ¿Ok? A esta clasificación nos vamos a referir vamos a empezar a explicarles sobre la primera generación. Y bueno, la primera generación va a surgir en la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca, y bueno, se encontraba integrada por los denominados derechos civiles y políticos que en ese entonces se iban desarrollando conforme iba pasando el tiempo. Asimismo, se impusieron al Estado que respetó siempre los derechos fundamentales del ser humano, tales como la vida, la libertad de expresión, la igualdad, la diversidad y entre otros. Asimismo, se incorporó poco a poco a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, que bueno, pretendieron fomentar la solidaridad, entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Y bueno, entre ellos su función era promover una relación pacífica y constructiva que permitía afrontar los nuevos retos a los que se enfrentaba en ese entonces la humanidad. Entre los derechos de la tercera generación vamos a poder destacar los siguientes que como aquí lo puse, es el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. ¿Ok? Como segunda generación, bueno, la segunda generación la constituyen los derechos de tipo colectivo, los derechos sociales, económicos y culturales que van a surgir como resultado de una revolución industrial. Ya estamos hablando de tiempos más avanzados y en ese entonces ya íbamos en la revolución industrial. ¿Ok? Que en México la Constitución de 1917 incluyó los derechos sociales por primera vez en el mundo, ya que en ningún otro país se había hecho esta inclusión de los derechos sociales, como bien lo menciono. Y bueno, por primera vez en el mundo se van a constituir una obligación de hacer del Estado y de satisfacción progresiva de acuerdo a las posibilidades económicas del mismo país. Asimismo, estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación y durante el siglo XX trataron de fomentar a la igualdad real entre las personas y que, bueno, estas ofrecieron a todas las mismas oportunidades para que pudieran desarrollar una vida digna. Y bueno, su función de ellas era desarrollar una vida digna que consistía en promover la acción del Estado y asimismo para garantizar el acceso a todos de unas condiciones adecuadas de vida, es decir, unas condiciones que no tuvieran que estar en pobreza, que la gente tuviera inclusión a un hogar digno, como en ese entonces ya lo empezaba a marcar la Constitución política, y ya se iba marcando que se tenía que hacer la inclusión de que todos, desde el momento de que nacemos, tenemos el derecho de un hogar digno, ajá, de una educación laica gratuita, pero bueno, ya me estoy adelantando un poquito. Y bueno, su función, ya lo leí eso, ok. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, como ya lo comenté, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna. El derecho de un trabajo, bueno, como bien lo sabemos todos, en el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empieza a hablar sobre
un salario digno, ya que el mínimo creo que son 180 pesos, es el mínimo de un salario digno, ¿ok? A la semana, y se va promoviendo poco a poco en la legislación en cuanto a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, van promoviendo y van añadiendo nuevas iniciativas de ley para la misma. Y bueno, a la tercera generación, que es ya la más actual, se podría decir, se formaron por los llamados derechos de los pueblos o de la solidaridad que surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como los distintos grupos que las iban integrando. Y bueno, se ha ido incorporando a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, que pretendieron fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Es decir, ¿qué es lo que quería esta inclusión? Quería que el pueblo, es decir, nuestro país y asimismo alrededor de todo el mundo, se fuera haciendo una inclusión a que las personas pudieran estar en paz y que no tuvieran que tener ninguna controversia entre otros países, asimismo los presidentes, como se iban desarrollando. Y bueno, su función es la de promover una relación pacífica y constructiva que nos permitan afrontar los nuevos retos en los que se va enfrentando la humanidad. Entre los derechos de la tercera generación podemos destacar el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el desarrollo a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. ¿Ok? Esto es de la segunda generación. En la segunda generación se fue promoviendo el artículo 6, que bueno, era del derecho al trabajo en ese entonces, y a la libre elección del empleo. El artículo 7, el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Asimismo, el derecho 8, libertad sindical y derecho a la huelga. Voy a poner un ejemplo que estamos viviendo ahorita. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos dictaminó que no podíamos entrar al Zócalo capitalino cuando nos están haciendo por ahí del 2011, hasta el 2011 eran garantías individuales aquí en la ciudad, bueno, aquí en México, se conocían como garantías individuales y ahora ya se le conocen como derechos humanos, ¿ok? Es igual unas cosas de las que se fueron promoviendo a lo largo de los años y se logró hacer una iniciativa de ley que pudieron conformarlo como derechos humanos. Y entonces, aquí, bueno, para no moverme tanto, aquí dice libertad sindical y derecho de huelga. Un derecho de huelga, es decir, que todos podemos manifestarnos siempre y cuando sea de una manera pacificadora, mientras que no hagamos destrozos y mientras que no hagamos nada, podemos manifestarnos siempre y cuando queramos, ¿no? Es decir, todos tenemos derecho a manifestarnos siempre y cuando sea pacífica nuestra manifestación. Y es decir, también el Zócalo capitalino, como bien lo sabemos, es un patrimonio cultural y es pues de todos los mexicanos. Nunca ha dicho que no podemos tener acceso a ese Zócalo capitalino y hasta hace poco el Frente de Anti-AMLO metió metió un amparo porque se querían manifestar y no les permitieron manifestarse. Entonces, se promovió un amparo para que ellos se pudieran manifestar de una forma pacífica y pues como lo promovieron, pudieron tener acceso a manifestarse. Entonces, en el artículo 10, protección de la familia y los menores, el artículo 11, derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia. El artículo 12, el derecho a la salud, a la educación y a participar en la vida cultural, protección, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. Asimismo, algunos derechos de la primera generación comprende que son los más antiguos en su desarrollo normativo y bueno, son los que corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad que se va promoviendo, que entre ellos son las libertades fundamentales, los derechos civiles y políticos, y sus características son imponer al Estado el deber a respetarlos siempre y solo pueden ser limitados en los casos y bajo las condiciones previstas en nuestra Constitución, y esto ya se va basando más en la Constitución de cada país,
y conforme a sus reglas que cada país va implementando. Y bueno, por mi parte es todo, es una pequeña y breve exposición acerca de las 3 generaciones de los derechos humanos. Espero que haya sido de su utilidad. Gracias.